estamos en el programa de Leyes y Justicia. Tenemos como nuestro invitado a Zahid Cedillo. Bienvenido, Gracias. bienvenido. Gracias, Una joven gracias. promesa como abogado. Gracias. Hay un tema que ha investigado él mucho acerca del testamento digital. Si recuerdan, él ha sido nuestro invitado en algunas ocasiones con todos los temas de internet, como fue el de acoso sexual, que tuvo muchas visitas. Sí, y la protección de datos personales en robo de identidad. Protección de datos personales en robo de identidad. Temas muy interesantes que tuvieron muchas visitas aquí en nuestro canal. Muchas gracias por estar con nosotros, Sí, Zahid. no, pues el gusto es mío. Y pues, qué bueno que va a ser este planteamiento del testamento digital. Sí, fíjese que el testamento digital es algo nuevo con las nuevas tecnologías, las nuevas reformas, porque precisamente ahora ya todo es digital, como lo hemos dicho anteriormente, empieza a evolucionar y hay un contexto más sobresaliente y todos tenemos redes sociales ahora. Entonces, voy a citar lo que decía Sebastián Bortnick, que dice, para innovar, primero hay que pensar en la seguridad informática y en la seguridad. Porque él decía que primero se hicieron los aviones y los aviones se caían y después pensaron en la seguridad y ahorita hay menos aviones que se caen. Y aunado a esto, el testamento digital, por las tres premisas básicas que puede el delincuente utilizar para sustraer los bienes, es que si algo tiene software, va a ser altamente peligroso para que alguien pueda entrar. Segundo, si ese software está conectado a internet, es más factible que lo puedan entrar a ese sistema. Y si maneja dinero, es súper más factible que se puedan meter. Entonces, para poder hablar del testamento digital, primero tenemos que hablar del pasado, del presente, y en ese presente pensar sobre la seguridad informática para que llegue a un futuro. Entonces, bueno, a mí me decían que el testamento digital obviamente tenía que ser algo factible y un auge importante. Obviamente, Cataluña y Francia han sido los pioneros en esto. Ya tienen legislaciones del testamento digital o herencia de bienes digitales. ¿Qué se da en la herencia de bienes digitales? Bueno, algunos dicen que es el patrimonio digital que uno va creando, que va haciendo en el paso del tiempo. Hay que diferenciar entre identidad virtual e identidad digital. La identidad virtual es todo lo que está en el comercio y que es susceptible y transmisible. Y la identidad digital es la persona en sí. O sea, nadie puede ser tú. Digamos, tienes un videoblog y tienes varias personalidades, varios personajes. Esa es una identidad virtual. Pero tu identidad digital, eres Juan Pérez o Zahid Eric y nadie puede copiarte. Y el que te copia hace un personaje y esa es otra identidad virtual. Sí, pues sí. Por eso hablábamos la vez pasada del robo de identidad, ¿no? Exacto. Y pues bueno, o sea, realmente cuando yo empiezo a hacer este tema para investigar, me saltan muchas personas y me dicen, oye, pero ¿por qué tienes que hablar antes de la historia del testamento y no de lleno te dedicas al testamento digital? No, porque es algo cultural y tenemos que ver la evolución del testamento. Entonces, digamos, el testamento más antiguo que yo tengo conocimiento, obviamente hubieron más, es el testamento de Wa. Fue en Egipto en el año 1808, 1804, por ahí, antes de Cristo, en el cual lo citó el Banco de México y dice, yo, Wa, le heredo a mi esposa para que ella después
le dé la herencia al hijo más apto. Y pongo como, no se usaba en ese tiempo albacea, pero puede ser como albacea o administrador de esos bienes, como un curador, al gobernador. Después de ahí nos pasamos a la época romana. Y la época romana pues da mucho que hablar. Es la pionera en el derecho civil. Sí, claro. Aunque muchas civilizaciones antes dieron sus propuestas en el derecho civil, obviamente Roma fue la que más lo aterrizó y la que más estudió eso. Si recordemos, en la época arcaica, Roma se fundó en el 753 a.C. y ahí empezaron a ver sus leyes arcaicas, por así decirlo. Y empezó el testamento que nada más se hacía 2 veces al año. Y esas dos veces al año nada más podían testarlo, y si no testaban en esas 2 veces al año, quedaban intestados. Después se dio el testamento militar, que se hacía enfrente de tu centuria, y después vieron que pues la gente estaba muriendo intestada, e hicieron por el bronce y la balanza. Después de eso cae en desuso, el Tarquinio, el soberbio, hace que la monarquía caiga, y envían a 10 hombres a Atenas a que vayan a compilar las 12 tablas. Y ellos, ese grupo de 10 personas, los decemviros, van muy entusiasmados a Atenas y Esparta, y conocen a 2 personas. No conocen a 2 personas, bueno, sí, pero en sentido de sus leyes que hicieron. Entonces, ellos traen a Roma de nuevo las 12 tablas, ya con la tabla de la primera a la quinta. Recordemos que la tabla 10ª y 12ª la hicieron el segundo decemvirato, y ya incluían a los plebeyos. Pero ahí, no, las 12 tablas no nos llegó hasta nuestros días, pero Gallo nos menciona que todavía seguía en uso el bronce y la balanza, y quienes podían heredar. O sea, todos heredaban. Todos podían hacer su testamento y todos podían heredar de acuerdo al orden de prelación. De hecho, ese orden de prelación se cree que viene desde la Biblia, en el pasaje bíblico de Números, que está con las hijas de Zelofar, van con Moisés y con el grupo de sabios, y Dios les da el orden de prelación. Entonces, desde ahí se cree que si existió Moisés, que si existió ese pasaje bíblico, también lo pudieron haber copiado de los romanos. No, sí, bueno, pues así se hicieron las leyes a través de las tradiciones, sí, y costumbres. Exacto. Se fue haciendo la legislación antigua, ¿no? Entonces, pues, lógico que sí lo tomaron. Sí. O sea, los romanos tomaron varias instituciones de otros países. Por ejemplo, en el comercio, los fenicios tomaron varias, como fue la ley de echazón de mar, que cuando podían naufragar una nave, pues estaban autorizados a tirar la mercancía al mar para salvar la vida, ¿no? Exacto. Y después de esto llegan los pretores, y los pretores empiezan a ver que hay lagunas en el derecho y empiezan a subsanarlas en el derecho civil, en la forma del testamento. Entonces empiezan a hacer la bonoro possessio y la dividen en 3 clases. Obviamente ese es un tema aparte, te lo estoy resumiendo todo, ¿no? Si no acabamos. Entonces, después va lo que es la época del imperio. Ya después de que mataron a Julio César, empiezan a hacer los senados consultos. Y los senados consultos ven que todavía existía lagunas en el derecho pretorio y lo subsanaron. Nos vamos con Justiniano. Justiniano hace una compilación de todas las leyes romanas, al digesto, novelas, los códigos y las constituciones. Hay algo en particular que me llama la atención después de Justiniano, que es las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Que Alfonso el Sabio empieza, si no a dar su nuevo concepto, a trasladarlo de los romanos, y decía que el testamento es hecho por la mente del testador. Y realmente pues tiene algo de lógica, ¿no? O sea, realmente uno piensa que va a testar,
y ahorita, y después es cambiante. También ahí decía, un furioso o un loco no puede testar. ¿Por qué? Porque es cambiante la noción de quién quieres que teste o a quién quiero heredar mis bienes. Bueno, después de eso nos vamos con, o sea, ve hasta en este momento cómo va evolucionando el testamento y la noción de cada uno, o sea, de cada cultura. Después de eso vamos con la reina Isabel. ¿Y por qué me centro un poquito en la reina Isabel? Porque ella deja un codicilo. Y ese codicilo era para salvaguardar los derechos de los indios. Entonces, el testamento digital, lo que podemos hacer, regresando un poquito, es que si no se hace un testamento digital y no se conlleva y no se hace bien el concepto de que es del testamento, se puede convertir en un codicilo. Para que uno ponga lo que se le puede haber olvidado, más no dejar herederos, sí, sino que se le haya olvidado algo y en ese momento subsanar en el testamento para que no se revoque todo. Vamos a la época de los mexicas. Los mexicas tuvieron su testamento. Viene la época del virreinato con la ley, la Filipia Curia, las leyes de Toro. Nos vamos al Código de Napoleón. Napoleón da su concepto en el Código Civil de 1804. Y él dice que el testamento es aquel acto en el cual una persona puede testar siempre y cuando ya haya estado muerta. ¿Cómo ya haya estado muerta? Ahí no me expliqué. Dice sí. Muerto, pues ya está. El sentido de que a lo que va es de que que la persona puede hacer el testamento siempre y cuando ya sienta que va a morir. Ah, ok. O sea, ese es lo que, a grosso modo, palabras más, palabras menos, lo que decía Napoleón. Y ahorita en la época actual, después de todo ese salto, los códigos mexicanos tienen alguna base de ese código. Entonces, ya con tanto que se ha reformado, ahora nuestro código en el 1295 dice que el testamento es un acto personalísimo, revocable, libre, del cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes después de su muerte. Aunado a todo esto, llegan las nuevas tecnologías. Y como lo dije al principio, hay algo que ver en esto. El testamento ahorita se hace físico ante un notario público, porque el Código Civil quitó todas las demás y nada más se queda el testamento público abierto y el testamento hecho en un país extranjero en el Código Civil del Distrito Federal, también en el Estado de México y me parece que en Baja California. En los demás estados siguen igual todos los testamentos, el hológrafo, el cerrado, todos. Pero, ¿qué podemos decir de esto? Cuando yo empiezo a hablar sobre el testamento digital, a mí me dicen, ¿y qué no puede ser un testamento hológrafo? Le digo, no, porque el testamento hológrafo es con mano, es a manuscrita. Ah, claro. Y el testamento digital es por medio de computadoras, a llenar un formulario, subirlo a una página de internet y que le den validez. Ahora, ¿quién crea el formulario? Creo que es muy importante para el público saber cómo se está manejando lo del testamento. ¿Quién hace el formulario para que la persona que quiera testar lo llene? El formulario, yo lo que propongo es que lo haga el Archivo General de Notarías. Que no tenga nada que ver el notario. El notario no va a tener nada que ver, en particular el notario nada. Sino el Archivo General de Notarías. Obviamente sí se van a tener que reunir varios doctrinarios para poder hacer ese formulario y que la gente lo llene. Pero, oh sorpresa, ahí va algo. ¿Se acuerda de la seguridad informática? Sí, también. Entonces, hay muchos problemas ahí que me dicen, ¿y qué tal si alguien, un heredero, sabe que
va a testar digitalmente, puede pagar a alguien para que saque el testamento y lo pueda modificar. Obviamente lo he pensado mucho y digo, bueno, ahí va la seguridad informática de hacer un buen firewall o un cortafuegos para que no deje entrar a nadie, sí, ¿no? Y salvaguardar las puertas traseras y que todas las puertas traseras se cierren. Que a veces siempre hay un error y se pueden meter. Pero también, aunado a eso, también utilizar un sistema de criptografía. La criptografía se utilizó hace mucho tiempo para que los enemigos no supieran los mensajes de guerra. Entonces, en ese momento, la criptografía o el código más sonado fue el código Enigma, cuando fue la guerra mundial, que Alan Turing tuvo que ver sobre esto. Entonces, al momento de que, si yo pongo el documento en criptografía, pongo el receptor y el emisor son los únicos que pueden ver el testamento. Pero si yo quito que nada más el emisor no pueda ver el testamento y solamente lo puede ver el archivo general de notarías, que lo digo, el archivo general de notarías digital, porque es la página, la plataforma que yo propongo que se cree, para que se suban y que ahí esté almacenado todo lo que tú quieres testar. Ahora, ¿qué se puede testar en un testamento digital? Bueno, pero entonces es bien importante que digamos lo siguiente. Por ejemplo, ya se habla que el testamento hológrafo pues ya no, porque antes se permitía que una persona que iba a morir, etcétera, manuscritamente en una hoja pusiera, ahora sí que su última voluntad con respecto de la persona que le va a dejar sus bienes. Ahora ya no se le está dando tanta validez a ese tipo de documento, sino solamente al otorgado ante un fedatario público. Y este testamento digital, que está muy interesante, pero que todavía no está estipulado en la ley, todavía no está realmente, todavía no lo tenemos en la práctica, porque todavía no está en la ley. Esto que estás diciendo, pues es una propuesta, ¿no? Sí, es una propuesta que realmente nadie ha tenido ese concepto ni esa visualización. ¿Por qué? Porque no estamos preparados aún. Sí. El testamento digital no es que ahorita se proponga y al día siguiente se publique en el diario oficial y entre en vigor en un año. No. Es paso con paso. La tecnología está, pero la mente humana todavía no está preparada para esto. La legislación todavía no está preparada. Todavía no concebimos cómo podemos testar algo digitalmente. Y realmente con estos ciberataques es más propenso a que, digamos, a lo mejor nunca va a tener fruto el testamento digital. Pero sí va a tener fruto con todo, si pensamos yo creo primero. Que sí. Si hay medidas de seguridad como las que tú estás pensando, yo creo que a futuro se puede hacer. Además porque, bueno, el testamento es algo muy especial. Los seres humanos, vamos a un corte comercial y regresamos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Con este tema tan interesante del testamento digital que nos está comentando nuestro invitado Zahid sobre esta figura tan interesante. Creo que lo más importante en el ser humano es que pues nacemos, crecemos, pero generamos bienes y después decimos, bueno, pues a quién se los vamos a transmitir. Obviamente volteamos a ver a nuestra familia. Y bueno, si sucediera algo con la familia, pues están los amigos. Y podemos dejar nuestros bienes a quien nosotros queramos. Si es una amiga, un amigo. O bueno, lo ideal, obvio, siempre es pensar primero en nuestra familia, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo evoluciona el testamento, porque el derecho es vida y la vida cambia, y cómo se ha ido adaptando a toda esta evolución de la vida, de la humanidad. Y entonces estamos viendo que pues ya el testamento hológrafo, que es el testamento escrito, pues ya no le dan tanta validez como el testamento que se hace ante un fedatario público. Entonces, Zahid, en su proyección y en su visualización al futuro, está haciendo pues una investigación muy interesante a esta evolución que ha sufrido el testamento. Y él está proyectando con todos los medios de internet y cibernéticos que tenemos el testamento digital. Que este testamento puede ser a través del internet y obvio que en conexión directa con el Archivo General de Notarías. Sí. Entonces, ha estado pensando en todos los sistemas de seguridad que se tendrían que implementar para que la gente no accediera tan fácilmente a esta figura jurídica. Sí, fíjese que ahora lo que yo estaba pensando, bueno, en el testamento digital son dos partes, tanto heredar, tanto física como digitalmente, en sentido, bienes patrimoniales físicos y bienes patrimoniales digitales. ¿En qué sentido? Bienes patrimoniales digitales son aquellos bienes en los cuales los tenemos por medio del internet. Llámese cuentas de Facebook, llámese cuentas de Instagram, de redes sociales, de YouTube,
dinero electrónico llamados Bitcoin o que manejes PayPal, páginas de internet, o sea, todo eso, música, ¿a quién se lo vas a entregar? ¿A quién se lo vas a heredar? Después de que mueras, ¿quién va a ser el que va a tener esos bienes que tú con tanto esfuerzo ya hiciste, ¿no? Ahora, Facebook y Google ya maneja cuentas conmemorativas. ¿En qué sentido? Facebook dice, esta persona murió y tienes el derecho a que tú puedas nombrar una albacea o que alguien pueda decir, yo quiero que subsista en Facebook o que ya desaparezca. Eso es con algo que en un programa anterior habíamos dicho sobre el derecho al olvido. Sí. Que es ver si realmente tú necesitas que ya no estés en esa plataforma o en todo el internet, precisamente para que pues ya nadie sepa quién fuiste o quién no fuiste. Pero ahí va la complicación de la albacea digital, que va a decir, bueno, esta persona a lo mejor era político, cantante, no sé, alguien famoso, y si yo le borro sus datos de internet, ¿qué va a pasar? Mejor le dejo la cuenta conmemorativa, y que la cuenta conmemorativa es como una lápida virtual. Y una lápida virtual en el cual nada más el albacea puede administrar esa cuenta, más no borrarla, más no eliminar amigos, más no nada. O sea, nada más él puede agregar a los nuevos amigos y puede gestionar un poco la cuenta. Nada más. O sea, pueden decir, yo lo conocía mucho y una foto. Pero ¿qué ha pasado ahorita con las redes sociales? Ya se acabó la bonita costumbre de que si alguien muere, vamos a su casa para darle el pésame. Cada quien ya hace mejor una cadena de WhatsApp y dice, oye, te doy mi más grande pésame. Pero eso, bueno, yo sí no estoy muy de acuerdo con eso, porque no es lo mismo recibir un mensaje que recibir un abrazo, ¿no? Uh-huh. Como que es más consolador. Sí, es cierto, ya la gente lo está haciendo. ¿Sí? Y ya muchas personas, cuando se les muere alguien, lo anuncian en Facebook y reciben muchísimas condolencias y consolación por parte de las personas que son amigos y que son familiares, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué le puedo decir? Ahorita hay muchos términos como el zombie digital. El zombie digital es aquella persona que ya falleció, que ya dejó el mundo terrenal, pero su identidad virtual, está todavía vigente en la internet. Uh-huh. Entonces, navega en internet y nadie es dueño de ella. Entonces, esa identidad virtual se queda vagando. Esos son los zombies digitales ahora. El albacea digital, que el albacea ahorita, el albacea tiene muchas cosas malas en el Código Civil. O sea, tiene más cosas malas que buenas. Sí, porque hay mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Y la verdad, pues se han dado múltiples casos, en que el albacea se quiere pasar de lista. Exacto. ¿No? Porque ya no se siente con el compromiso moral, porque ya falleció la persona en que le depositó su confianza. Y por eso mismo tenemos cantidad de juicios por problemas de herencia, pues, en los juzgados, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante todo esto que estás planteando, sobre todo con las páginas. Por ejemplo, yo tengo mi página de Leyes y Justicia en Facebook, y también tengo el de Sabiduría y Misticismo. Y obvio, dice uno, bueno, pues los hombres y las mujeres nos vamos, como decía un célebre filósofo y poeta, nos vamos, pero las obras se quedan, ¿no? Lo que hemos hecho en la vida se queda. Entonces, claro que sí, sería muy loable continuar con las páginas, ¿verdad? No espero vivir muchos años, como dicen, salud y vida eterna. Pero bueno, puede ser, ¿no? Puede ser que lo que ha uno creado mentalmente para
pues en este caso para ayudar a las personas, para orientar a las personas, pues continuaran. Eso pues, es maravilloso. Sí, y pues bueno, ahora le pregunto, ¿usted haría un testamento digital poniendo el formulario? Porque ahí va diferente, todavía no he mencionado, juega un papel muy importante los datos personales. Claro. ¿Por qué? Los datos personales y más los biométricos. Uh-huh. Porque para poder entrar, yo propongo al testamento digital, obviamente tienes que pagar tus derechos, pero que es un testamento muy barato, más barato que el que ahorita está en notarías. Pues sí, pero el más barato era el que agarraba una hojita de Exacto. papel, el hológrafo, ¿no? Y dejaba uno escrito su última voluntad de quién quería dejar sus bienes, ¿no? Exacto. Claro que todos queremos la perfección, queremos la facilidad y sobre todo la cuestión económica, ¿no? Uh-huh. Que sí es cierto, no es lo mismo que vayas a ver un notario porque el testamento ante un fedatario público te va a salir muchísimo más caro que uno como el que estás planteando el digital, saldría mucho más barato, más sencillo para las personas y sin ningún costo, más que el pago de derechos, ¿no? Exacto, o sea, y decir, bueno, ¿y cómo piensas poner los datos biométricos? Hay tecnología que ya está aceptando cámaras web con lector de retina. Uh-huh. Hay computadoras que ya traen el lector de huella. Entonces, tener esos alcances tecnológicos que ya tenemos, utilizarlos ahorita. Claro. Ya utilizarlos para el bien y van a decir, bueno, ¿y qué tal si una persona ya está moribunda y va a hacer su testamento digital y otra persona lo hace, nada más poniéndole la huella? A ver, ya que están así, Ajá. pásame tu dedito. Y yo lo hago. Pues no, también planteo, a lo mejor, que se haga como una videovigilancia, que al momento que uno esté haciendo el testamento le van a dar tanto tiempo para que lo termine de hacer y el archivo general de notarías digital te va a prender la cámara web sin que tú te des cuenta para grabar quién está atrás de esa máquina. O sea, es algo que a lo mejor dice incoherencia o que muchas cosas, pero ahorita es lo que tenemos. No podemos tener contacto virtual como en las películas de hologramas para que vean que la persona sí está ahí, ¿no? Sino eso ahorita lo que se asemeja, y a lo mejor en 10 años que el testamento digital a lo mejor salga a flote, puede derivar esto. Ahora, en los bienes digitales también ya se maneja dinero. Sí, claro. Entonces, porque recordemos que hay programas que tienen mucho rating y mucha gente ha hecho sus videos y los sube a YouTube. Y según el número de visitas que tengan, pues YouTube les paga. uh-huh. Les paga por esos programas y a veces hay gente que está ganando muy bien, 100,000 pesos mensuales, con subir sus programas, ¿no? A YouTube. Entonces, es un ingreso muy bueno. Y ahora, esa persona muere, ¿y quién se le va a quedar el canal? Claro. Entonces, decían, pueden ser cosas extrapatrimoniales, lo que es derecho de autor. Sí, está bien y se pueden testar, sí, pero qué más fácil que decir, sabes que todo eso lo dejamos en un testamento digital. Claro. Que el testamento digital yo lo defino como es aquel acto en el cual una persona tiene el derecho de testar tanto bienes físicos como digitales en medio de una plataforma y es revocable, personalísimo, con el fin de testar primera vez o con el fin también de hacer un codichillo. Oye, sí. ¿Por primera vez o por última vez? ¿O por última vez? Que resulta que como el testamento es un acto personal, voluntario, recordemos el ser humano es muy voluble. Sí. Un día decimos, pues quiero mucho a mi hermana, y al otro día, no, pues ahora a mi hija, a mi esposo. Entonces, se ha dado el caso de que una persona ha hecho varios testamentos. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia?
la corte, que el último, y también la ley, Ujú. que el testamento que vale es el El último. Ujú. Es el último. ¿Por qué? Por esa misma veleidad del ser humano. Sí, exacto. Y entonces por esa cosa, a lo mejor yo digo, yo quiero testar a mi tía, a mi sobrina y a mi hija, ¿no? Obviamente no tengo hijos. Pero Bueno, sí. Por la edad. por la edad. Pero, digamos, es un ejemplo. Y digo, no, pues se me olvidó poner este bien. Hay a veces que algunos notarios, o a lo mejor la mayoría, hace que, bueno, se te olvidó algo, tienes que volver a hacer un testamento nuevo, revocar el anterior para poner este bien. Entonces, ¿por qué no crear el codichilo digital? Claro. Que el codichilo, me lo atacaron mucho, me dijeron, es que te quieres volver otra vez a la época de Roma. No, el codichilo era bueno, solamente que no se supo llegar a hacer. El codichilo en Roma, por eso es bueno conocer la historia. En Roma se empezó a equiparar igual que el testamento, y ya empezaban a hacer mejor el codichilo, que era más barato, y poner ahí los bienes y las personas que iban a heredar, y ya dejaron de hacer el codichilo. Pero el codichilo se creó únicamente para algo que se te hubiera olvidado. Claro, porque muchas veces, ¿qué tal si pues me saco la lotería mañana, no? Ujú. Y compro un edificio y apenitas la alcanzo a poner, ¿no? Como propiedad. Exacto. Entonces, pues es muy buena idea. Entonces, le digo, el codichilo digital, Es una como actualización, ¿no? ajá, entonces es para que no pase una revocación y que revoques y revoques y revoques. Ahora, lo que quiero hacer con el codichilo es también evitar a veces un temor reverencial. Y también van a decir, bueno, y si yo testo digital y testo como el físico, ¿cuál va a perdurar? Pues vamos a ver, a lo mejor, y te digo, el testamento digital es el último testamento, pero, o el físico, pero dependiendo, si vamos a ver las formalidades de lo que dice el código para el testamento digital, si lo hicieron con esas formalidades y lo que yo estoy proponiendo. Claro. Ahora, también... Yo creo que también algo muy interesante que quería comentar, Sajid, es que esto se haga lo más sencillo posible y que se podría hacer a través de las delegaciones, Exacto. para que las personas no se tengan que trasladar lejos. No, o en la comunidad de su casa es lo que... Pero sí, pero hay mucha gente, como analfabeta digital. hay analfabetas digitales, sobre todo la gente de 70, 80 años, no saben manejar computadoras, internet, etcétera. Entonces, pues facilitarles que puedan acudir a la delegación, ahí con un funcionario, y que ellos, pues, tecleen, por decirlo así, llenen el formato y demás con estas personas, ¿no? Y bueno, lo que también quiero hacer es de que hay una figura que en el código está muy, nada más para acabar, yo te digo, muy oscura, hay mucha laguna, la que viene después en el 1296, que es sobre los testamentos cruzados. Entonces yo no quiero hacer que el codichilo se haga como testamento cruzado. Vamos a tener, yo creo, otro programa para terminar porque ya se nos fue el tiempo. Sí. Y bueno, muchas gracias, Sajid, por haber estado aquí en el programa. Sí, gracias. Te agradezco mucho. Y nos vamos. Este fue Leyes y Justicia. Nos vemos para el próximo programa. Y pues continuaremos después con otro para terminar el testamento digital. Muchísimas gracias. Eso fue todo. Síganos viendo. Hasta luego. Hasta luego.